Bienvenidos a un nuevo videito de Coco Mágico. Como siempre tenemos más cositas de Jimin y de Jungkook que van saliendo estas últimas horas. Sobre todo que ya tenemos a Jungkook viajando. Jungkook al parecer llegaría en este auto y quien lo estaría acompañando sería Hobi. Así que Hobi y Jungkook van a viajar juntos. También vemos que uno de los miembros del staff simplemente carga las bolsas. Lo lleva alguien del staff, está bastante pesada, así que Jungkook simplemente agarra su propia bolsa y él mismo se la lleva. Esta sería la bolsa de cámara de Jungkook. Parece ser que Jungkook va a grabar algunas cosas, incluso podría ser un Golden Close al Film. Pero otra vez tenemos de nueva cuenta a Jungkook grabando con su cámara y también llevando varias cosas a comparación de cuando es Jimin, que solo lleva una bolsita. Algo también para observar es que al parecer el staff, el manager que está ahí con ellos y con Jungkook, al parecer estaba con Jimin bastante. Y por esta parte, en estos momentos no nos tocó ver al manager esta vez de Jungkook. En cambio vemos una de las ocasiones donde aparece este manager con Jimin, igualmente en algunas otras fotografías con Jimin, en esta precisamente que se ve más claro que va con Jimin. Y también por supuesto estas fotos donde el manager de Jungkook acompaña a Jungkook, pero también acompaña a Jimin y a Jungkook. Y ahora sí, ya avanzarían directamente hacia adentro del aeropuerto, Jungkook cargando sus cosas. Y también tenemos a Hobi con su maleta. Algo que también se hace curioso es que ayer supuestamente iban a viajar, al final quedaron los vuelos cancelados de los dos y se dijo que iban a viajar juntos los 7, pero tenemos a Jungkook y a Hobi viajando más temprano. Este sería el video de cancelación cuando dijeron que no iban a viajar ese mismo día a Nueva York y que sus vuelos habían sido cambiados. Yes, they are not gonna depart to New York today. They just changed it a few hours ago, their today's flight to tomorrow. So in conclusion, 7 members gonna depart all together tomorrow. Vemos saludando a Jungkook respetuosamente cuando le dicen hola a todos. 아침부터 기다렸어요. Jungkook también siendo amable y haciendo reverencias. 기다리다 아침에 진짜 많았어요. Y esta sería como la segunda parte de Jungkook y Hobi en el aeropuerto. Igualmente podemos ver cómo salen de la puerta y también cómo Jungkook sigue cargando su bolsa de cámara. 카메라 장비예요? 정국이 가방 업그레이드 됐습니다. Hobi incluso dice la mochila de Jungkook ha sido mejorada. ¿Qué es esto? Por Dios, se ve muy pesada. 무슨 일이지 이거? 너무 무거워 보이시는데. 본가? Igualmente Jungkook abriría la mochila y mostraría que llevaba una de las cosas que llevaba en la mochila. Anteriormente nos había mostrado cómo llevaba un cepillo de dientes. Siempre busca la manera de mostrarnos algo. 본가방 중에 제일 큰데 진짜. 진짜 거의 역대급인데 이거는. 우와. 야, 연수 전문가이죠? 야, 이거 워치 적당히 맥인가요? 미치겠다. 또 한 달 동안
갔다 오시는데. 잘 다녀오겠습니다. Muy probablemente aquí el manager o el staff le avisa del baño. 놀랬다. 너 가면 나도 가야 되는 거잖아. 좀 쉬셨어요? 아니요. Y también les preguntan, ¿descansaron un poco? A lo que Jungkook responde que no. 왜 호퍼 안 보셔갖고 극찬을 하시던데. 와서 너왜 안 줬어? Y Jungkook respondería incluso al llegar aquí mi horario de sueño está arruinado por el cambio de zona horaria. Así que Jungkook realmente no había descansado tanto. 그냥 시차 망가져. 아이고, 근데 쭉 이어가셔야 될 것 같긴 해. 그죠? 근데 가서도 망가져요. 아이고, 난 너무 잘 맞아. 너 체질이시네. 네. 역시 월클. 딱 10시에 자고 7시에 일어나. 잘 다녀오세요. 화이팅 하세요. 정국 씨 생일 LA에서 잘 보내고 오세요. 네, 알겠습니다. 이게 없이 감사합니다. 왜 이래 생일이야? 원래 안녕. Y finalmente esta sería la última toma de Hobi y Jungkook en el aeropuerto, ya que ya esto era control de seguridad. Aquí vemos a las personas que iban con ellos, a sus managers, staff. Incluso vemos a este manager dándole algunas cosas a Jungkook con su pasaporte. Vean esos ojitos de Bambi de Jungkook. Podemos ver a Jimin ya llegando con los miembros de BTS para ahora sí entrar al aeropuerto. Jimin en esta parte estaría con Tae, pero rápidamente se separarían por temas de seguridad. Y ahora sí, en estas tomas podemos ver que el manager de Jungkook ahora va con el resto de BTS. Parece que Jimin y Jungkook intercambiaron managers, ahora el de Jungkook va con Jimin. Nuestro bebé también vendría a la parte de atrás, también haciendo algunas caritas para los reporteros, algunos gestos, también saludándolos por supuesto y haciendo reverencias de una manera respetuosa, pero de verdad estaba feliz y de verdad Jimin es realmente muy hermoso. 지민 씨, 한달 동안 잘하고 오세요. 화이팅. 하트 한 번만요. 하트. 물고기요? 이제 하트 한 번만요. 감사합니다. 잘 다녀오세요. 지민 씨, 내가 한 번 있어. 고마워요. 지민 씨, 볼콕 같은 거 알아요? 볼콕? 볼콕이요? 자, 이렇게 볼콕 센스. Y después nuestro bebé hermoso solo esperaría para abordar y ahora sí, ya no lo veríamos en la fila. Y ahora sí pasemos a dos canciones que Jungkook estaría recomendando en su IG de nuevo. Y casualmente Jungkook pone estas fotos donde solo hay nubes. Mientras recomienda canciones que seguramente van para alguien, que ya sabemos quién es, Jimin. Y al analizar esta primera canción que publicaría Jungkook, realmente lo que publica no tiene letra, solo era melodía. Pero si buscamos la letra, realmente sí tiene.
La frase sencillamente de esta canción sería: todo lo que sabemos es que las estrellas caerán y las festividades vienen y van. Y esta parte la podemos analizar de dos formas, ya que esta parte sería como si Jungkook se la dedicara a Jimin y sería como una promesa silenciosa. Todo lo que sabemos es que nada dura para siempre, las estrellas pueden caer y las celebraciones terminan, pero aun cuando el tiempo cambie, todo lo que siento por ti permanece. Las estrellas caen podría representar la fama, los sueños o incluso los momentos difíciles. Las festividades que vienen y van para Jungkook en medio de todo lo que cambia es una letra melancólica pero muy íntima. El mundo puede transformarse, pero tú sigues siendo mi lugar seguro. Incluso aparece esta frase: todo lo que sabemos. No dice todo lo que sentimos ni todo lo que vivimos, sino todo lo que sabemos. Eso sugiere que hay cosas que quizás no puedan explicar, confirmar o decir abiertamente, pero sí existe una verdad compartida entre ambos. Es como si Jungkook le dijera a Jimin: tal vez no sabemos qué pasará mañana, pero sí sabemos lo que hemos vivido juntos. Tiene un poco ese tono íntimo, como si hablara de un conocimiento que solo ellos dos comparten completamente. Es que las estrellas caerán. Podría ser como: algún día dejaremos de ser las estrellas que el mundo conoce, pero lo que significaste para mí no dependerá de la fama. Y por último, y las festividades vienen y van. Las festividades se pueden interpretar como los momentos felices. Celebraciones, cumpleaños, conciertos, reencuentros, viajes y etapas compartidas. Todos esos momentos llegan y después terminan. Las ocasiones especiales pasan, pero el valor de haberlas vivido contigo permanece. No sabemos cuánto durará todo esto. Algún día la fama terminará, los momentos felices pasarán y el mundo seguirá cambiando. Pero lo que hemos compartido seguirá teniendo valor para mí. No sería tanto una declaración romántica directa, sería más una reflexión sobre el tiempo, la fama y una conexión que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. Y ahora sí, continuemos con esta canción. De verdad, es una canción realmente hermosa. Pero sobre todo esta parte que publica Jungkook es como si tuviera un significado más profundo para ellos dos. La parte que publica Jungkook es: tú y yo. Tú y yo siempre parece que encontramos la forma, aunque me pierda todo el día. Tú y yo siempre parecemos encontrar la forma. Esta es la idea principal de toda la canción. No dice que el camino sea fácil ni que nunca se separen, sino que a pesar de los obstáculos siempre encuentran una manera de regresar el uno al otro. No importa cuánto cambie nuestra vida o cuánto nos alejemos por momentos, de alguna manera siempre volvemos a coincidir. Y la última frase: aunque me pierda todo el día. Perderse no tiene que significar desaparecer físicamente, sino sentirse confundido o encerrarse en los propios pensamientos, o no saber cómo expresar lo que siente. Y esto podría decirse de dos formas: aunque vuelva a perderme, deseo que sigas encontrándome y que nunca dejemos de regresar el uno al otro. Jungkook también le podría decir a Jimin: puedo perderme durante horas dentro de mi confusión, pero tú sigues siendo el lugar al que mi corazón sabe regresar.